mis lágrimas caerán, mis lágrimas caerán. Al taller del maestro vengo, pues él me curará, me tomará entre sus brazos y cada herida sanará. Las herramientas del maestro mi alma él remendará, martillo en mano y mucho fuego, aunque me duela ayudará a conocerlo y a entenderlo, a saber que nada merezco, amar es más que un pretexto. En Radiovisión presentamos el programa Más que un carpintero, un espacio de bendición donde compartiremos la palabra del Señor junto al hermano Cristian Castillo. Sean todos bienvenidos. Pues él me curará. Buenas tardes, hermanos, queridos amigos. Bienvenidos nuevamente a una nueva edición de su programa Más que un carpintero. Les saluda su hermano Cristian Castillo. Después de largas semanas de no podernos compartir juntos, de estar aquí en vivo en la radio y a través de Facebook, pero gracias al Señor que las vacaciones breves que pudimos tener fueron bien aprovechadas. Gracias al Señor y también, pero gracias al Señor también que estamos aquí, que era el anhelo de mi corazón poder compartir hoy día con ustedes, estar con ustedes, los auditores, los hermanos que nos siguen del grupo Más que un carpintero y aquellos amigos y hermanos que siguen al programa de manera permanente y esperan el programa semanalmente. Gracias a cada uno de ustedes por su cariño, por su aprecio, por su buena intención de compartir ese tiempo o este tiempo de horario de 8 a 9 de la noche, estando en línea, estando a través de la radio, escuchando la palabra del Señor y escuchando a su hermano, su servidor. Gracias al Señor. Tenía ganas de compartir con ustedes hoy día. Hay una palabra en mi corazón de ya varias semanas ya que ha estado ahí, por así decirlo, creciendo en mi corazón, y yo creo que la espera puede producir en alguna manera, como dice la Escritura, que aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se va renovando de día en día. Estoy seguro que toda esta espera va de la mano un poco de eso. Hay una gran necesidad en mi corazón de compartir esto con ustedes. Hay un deseo ferviente en mi corazón que la palabra del Señor hoy día también sea muy eficaz para su vida, para mi vida, para la gloria del Señor, y espero que en esta noche Dios me dé la sabiduría también para poder presentar todo aquello que Él me ha ido hablando, ministrando, hablando a mi corazón y sobre todo también ministrando mi vida por medio de su gracia, su perdón, su salvación, su palabra, su espíritu. Doy gracias por estar con ustedes, hermanos. Así que cada uno de ustedes sean todos bienvenidos para compartir en este horario, recibir la palabra del Señor, adorar al Señor juntos. Y qué mejor hacerlo que comenzando en esta oportunidad a través de una breve oración. Así que quiero pedirle a todos mis amigos y hermanos que nos acompañan que me permitan, por favor, elevar una breve oración para de esta manera pedir al Señor su bendición y del mismo modo también la bendición para ustedes y para mi vida. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que tú nos das, Señor, de estar no solamente frente a un micrófono, Señor, para transmitir a través de la radio, y también frente a una cámara, Señor, para los hermanos y amigos, Señor, de Facebook. Te doy gracias, Señor, porque todo esto también se podrá compartir, Señor, posteriormente también por los canales de YouTube, Señor. Yo te doy gracias por todas estas oportunidades que tú nos das, Señor, y la posibilidad de presentar tu palabra y el Evangelio, Señor, de una manera más amplia, Señor. Es cierto que cada uno de nosotros tenemos a nuestros pastores, tenemos a nuestros líderes, Señor, en nuestras congregaciones, a nuestros ancianos, Señor, y a los líderes o encargados de obras, Señor, que nos ministran, Señor,
semana a semana, Señor, a través de la reflexión de tu palabra, Señor, y la instrucción que ella nos permite, Señor, de alguna manera, Señor, ser alcanzados por tu gracia, Señor, para comprender cuál es la buena voluntad tuya, agradable y perfecta para nosotros. Pero a través de este medio, Señor, también, Señor, extendemos, Señor, esa misión que tú has dado, Señor, a la iglesia, de dar pastores, Señor, ancianos, Señor, maestros, evangelistas, Señor. A través de estos medios, Señor, también tú permites ampliar el ministerio, ampliar también, Señor, Señor, tu gracia, Señor, visible, Señor, para quienes, Señor, que hay en nuestro corazón el deseo ferviente de servirte, de trabajar en tu obra, Señor, de predicar tu palabra, Señor, de crecer en ella, Señor, y edificar a la iglesia. Señor, por eso te doy gracias por permitirme estar una vez más, Señor, ante este programa y ante tu presencia, Señor. Pero pedirte tu bendición, pedir que tu Espíritu Santo, Señor, el cual ha hablado a mi corazón, Señor, Señor, me ha amonestado, me has corregido, Señor, me has instruido, Señor, has abierto mi entendimiento respecto de esto y otras áreas de mi vida también, Señor. Pero sin duda que en esta noche, a través de tu palabra, Señor, no solamente como me has hablado a mí, Señor, para darme dirección, también vas a hablar a la iglesia, Señor, y a todos aquellos que nos van a escuchar, Señor. Sea Dios veraz en esta noche. Y tu palabra, Señor, viva y eficaz, Señor, para ministrar la vida de cada uno de nosotros, Señor. Del otro lado del micrófono, Señor, y mi persona, Señor, ante ti. Gracias te doy en esta noche, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice a la iglesia, bendice a los hermanos, Señor, de la radio. Bendice, Señor, sus vidas, bendice a nuestros líderes, a nuestros pastores. Señor, bendice a mi familia, bendice a mi esposa, Señor. Toca su vida, Señor, su salud también, que está un poco desgastada, Señor, de hace un par de días. Guárdanos, Señor, y ten misericordia de mi vida, así como perdonas mis pecados y me limpias de toda maldad. Señor, susténtame también en esta tarde a través de tu palabra, por la obra de tu Espíritu Santo, para que todo lo que haga, Señor, ya sea de palabra o de hecho, Señor, en esta tarde lo presento delante de ti, para hacerlo en el nombre de Jesús, para gloria tuya. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, mis hermanos, gracias al Señor por esta oportunidad de compartir juntos, orar al Señor, estar ante la palabra del Señor y ante su presencia. Pero antes de ir a la palabra y todo lo que esto nos va a llevar en esta tarde, quiero invitarles a que compartamos una hermosa alabanza y que esto también nos ayude también a esperar con ansia la reflexión de la Escritura. Vamos a escuchar esta canción. Lastimado,
presencia mi corazón yo derramaba, y dulce voz me alentaba, y con tus manos me sanabas. Aquí estoy, rindiéndome a tus pies, restáurame, nuevo quiero ser, vuelvo a ti, mi corazón desfallecía, vuelvo a ti, Jesús, vuelvo a ti, yo no puedo vivir sin ti, vuelvo a ti, Jesús, vuelvo a ti, oh vuelvo a ti, vuelvo a ti, no puedo vivir sin ti, vuelvo a ti, Jesús. Señor, volvemos a ti. Perdona nuestros pecados. Perdona si nos hemos olvidado de tu presencia. Hoy restáuranos una vez más. Levanta nuestras cabezas, porque tú jamás desprecias un corazón contrito y humillado. Bien, mis hermanos y amigos, retornando nuevamente, antes de ir a lo que es la reflexión de la palabra, la verdad que dejar de saludar a cada uno de ustedes nuevamente sí se hace bastante necesario. He pensado bastante en respecto a los hermanos y amigos que de tiempo en tiempo van siendo parte del grupo Más que un Carpintero, enviando esa solicitud de amistad, y la verdad es que me lleva a meditar mucho en algo al respecto. A veces podemos tomar algunas cosas con mucha liviandad, y liviandad digo yo en términos de que uno a lo mejor no quiere asumir ciertas responsabilidades respecto de cosas que se dan en la vida diaria. Durante estos más de 3 años aproximadamente, en el programa ya ha sido muy beneficioso para mí en términos de que esto me ha permitido poder escudriñar la Escritura, estudiar, crecer en ello. Sin duda hay hartas cosas que todavía necesito aprender, debo aprender, y sin duda que la madurez y la estatura a la cual quisiera llegar solamente se va a ver reflejada en aquel día cuando el Señor venga, y seguramente usted también alcanzará aquella estatura y esa medida que todos anhelamos tener para ser hallados delante del Señor, revestidos y no desnudos, como dice la Escritura. Y la verdad es que a veces sí, es cierto, a veces nos sentimos muy desarmados delante del Señor. Me siento muchas veces muy desarmado delante del Señor, sobre todo cuando estoy delante de su palabra. Pero digo esto básicamente porque sin duda que estos años han sido de gran bendición para mí, para mi vida, y ver la necesidad que se ha presentado cada vez que hay una solicitud de amistad al grupo, debido a que tal vez de alguna manera ellos ven los mensajes, las enseñanzas o las predicaciones que hacemos aquí, y sin duda esto les ha permitido tal vez de alguna manera aprender algo, conocer algo o ver algo interesante. La verdad es que la intencionalidad del programa en sí misma no es presentar algo novedoso, ni siquiera ser atractivo para algunos, y
y poner ni siquiera tampoco un punto de inflexión ante otros, sino que básicamente poder edificar a la iglesia. Y la verdad es que cada uno de ustedes, los hermanos que son parte del grupo y los hermanos y amigos que escuchan el programa, sin duda que ponen una carga necesaria, no una carga que no quisiera llevar, sino una carga necesaria a mi propia vida en beneficio personal del reino de Dios, pero también en beneficio de aquellos que esperan el programa, que esperan el mensaje, que esperan la enseñanza, o incluso qué es lo que va a decir el hermano hoy día, qué va a compartir el hermano hoy. Y la verdad es que sí me motiva mucho el poder saber de que cada semana podemos encontrarnos, hermanos. Podemos encontrarnos a través de esta forma, de esta manera, a través de la palabra del Señor. Y doy gracias al Señor por cada uno de ustedes que me motiva en este respecto. Porque no es solamente tomar el tiempo para hacer un programa o presentar una reflexión. Hay una motivación extra, esa motivación que viene de parte del Señor, y es básicamente poder llegar con su palabra a aquellos que la esperan cada semana, y principalmente ustedes, los auditores, los hermanos que siguen el programa, los amigos de la radio, o los hermanos que son, aunque sigan a otros programas, pero se encuentran con el programa y de alguna manera también es una bendición para ustedes. Gracias porque me permiten ser una bendición para su vida. Por eso, al compartir en esta noche, sin duda que estoy considerando estos 3 años de servicio para ustedes, y también algunas experiencias muy personales que he aprendido a vivir y a recibir de parte del Señor, no solamente para crecer en conocimiento, sino también para aprender a crecer en obediencia, en humildad y en servicio también. Y sobre todo para aprender a ser corregido, sobre todo a través de la obra del Espíritu Santo en mi propia vida. Estoy seguro que eso también es una obra que Dios hace a través de su palabra en su propia vida. Por eso, al compartir la palabra en esta noche, nos vamos a encontrar con algunas cosas que ya son común para nosotros, palabras de la Escritura que tal vez nos pueden hacer despertar algún chip que está por ahí, que nos hagan recordar algunas palabras de la Escritura que tal vez nos van a decir, sí, es verdad, yo he escuchado esa palabra o he oído algo así, o sin duda esto ha sido edificante para mí en algún momento de mi vida. Y quiero comenzar con algo bien práctico, de que todos hemos escuchado o hemos, de alguna manera, en más de una oportunidad, tomado este pasaje tal vez para dirigir una oración, tal vez para levantar una oración, para tal vez abrir un culto o un devocional, incluso para ponerlo como un eslogan en una campaña o en un evento. El libro de Jeremías, sin duda que tiene muchas riquezas proféticas, simbólicas, tipos y sombras para nosotros. Nos hablan de cosas que para el pueblo de Israel tal vez, sin duda para ellos son muy significativas, pero para nosotros, como he dicho otras veces, algunas muy difíciles de entender. Pero cuando el Espíritu Santo nos abre el entendimiento y podemos recoger las riquezas de estos libros que a veces los pasamos por alto porque tomamos solamente las cosas significativas, como aquellas palabras que son como arengas para nuestra vida, pero no tomamos el contexto ni la riqueza de todo el contenido de estos libros proféticos, que a veces, como dije, solamente tomamos las palabras que a nosotros más nos gustan. Y el libro de Jeremías tiene mucha significancia en todo su contenido. Pero tal vez una de las frases más comunes que nosotros usamos es la que voy a leer ahora. Tal vez para algunos es muy significativo, porque yo conozco a muchos que a través de este pasaje Dios también le ha hablado. Y dice Jeremías capítulo 33, versículo 1 al 3. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando aún él preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esta frase, tal vez la más significativa
del capítulo o de esta porción que acabamos de leer. Entonces el versículo 3 es el más significativo. Y como dije, lo hemos usado muchas veces como una arenga para títulos de nuestros eventos, nuestras reuniones, ya sea reuniones generales o reuniones de oración, reuniones o frases que hemos usado, básicamente para llamar la atención acerca de la necesidad importante que tenemos que tener nosotros, el pueblo de Dios, para orar. Y nos quedamos con eso porque creemos que eso es significativo, pero cuando no ahondamos en todo el contexto de las palabras de Dios al profeta Jeremías, y principalmente este pasaje, perdemos la riqueza, como muchas veces lo hacemos, porque vemos la superficie de todo esto. Y sin duda que si yo hiciera una exégesis completa de todo el libro de Jeremías, de toda su profecía, sin duda me faltaría tiempo para eso. Y aunque mi sentido no es hacer una exégesis completa ni un examen acerca de todo el libro de Jeremías, sin duda que caminaremos en este breve tiempo de a lo mejor 30 minutos para poder tomar en consideración algunas cosas importantes para nosotros. Principalmente porque las palabras del profeta, como ya vimos, escritas en este libro, que vienen de parte de Dios, están en una situación particular para el profeta. Estaba preso, pero curiosamente la cárcel donde él estaba no es como las cárceles que nosotros conocemos hoy en día, las cárceles comunes y corrientes que nosotros conocemos hoy día. Tal vez algunas cárceles son de alta peligrosidad, para reos de alta peligrosidad, son de máxima seguridad o de seguridad mínima o seguridad media. En nuestro país tenemos esos tres tipos de cárceles, pero para entender un poco el contexto del profeta y su situación, él se encontraba en el patio de una cárcel, en la cárcel. Pero la cárcel es una cárcel muy singular. La cárcel, podría decirse, para quienes entienden este contexto, sería los pensionados. La sección de pensionados dentro de una cárcel común y corriente es la sección donde se encuentran los presos que son de menos peligrosidad, o los delincuentes de menos peligrosidad, con ciertos beneficios que otros no tienen, que la población general no tiene. ¿Por qué? Porque la cárcel donde él estaba era la cárcel privada que tenía el rey en el palacio. No era una cárcel, una mazmorra en el fondo, no, era esa cárcel. Lo cierto es que sí, Jeremías estuvo en momentos muy puntuales en un foso, en una fosa, pero aquí estaba en el patio de la cárcel, no estaba en la fosa, no estaba en una mazmorra, no estaba en un hoyo enterrado, está en un lugar singular. Pero lo curioso de esto es que a pesar que él estaba en la cárcel, y aunque la jaula sea de oro, como dice una canción, no deja de ser una jaula, y es verdad. Quienes hemos vivido la experiencia de estar privados de libertad comprendemos que aunque haya secciones de privilegios dentro de algunas cárceles o cárceles de menos seguridad, la jaula, aunque sea de oro, es una jaula igual. No deja de ser una jaula. Ahora, lo curioso es que cuando tomamos este pasaje y nos referimos a esta frase tan significativa, clama a mí y yo te responderé, no dejamos de ver, más bien dicho, qué es lo que está diciendo aquí el pasaje. Y sin duda, si nosotros seguimos leyendo y tomamos en consideración también todo el libro y el contexto también de todo este pasaje, nos vamos a encontrar con una sorpresa. Hay quienes creen, porque lo he percibido en muchas oportunidades, sobre todo cuando tomamos este pasaje, se refiere básicamente al clamor en una necesidad particular y sobre todo para recibir cosas de parte de Dios o para que Dios se manifieste de manera significativa y trascendente en momentos puntuales y de manera significativa, tal vez incluso de maneras casi fuera de lo común o de lo normal, de lo que fuera una reunión de oración o una reunión de adoración. Tal vez esa es la forma en la que muchos están pensando cuando se refieren a este texto. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Curiosamente, esas cosas grandes y ocultas no son una muestra maravillosa, sobrenatural, específica en un momento determinado para una reunión donde nosotros nos encontremos o para una necesidad particular donde nos encontremos. Y aunque pudieran ser aplicables,
La razón significativa de este pasaje es porque Dios está hablándole al profeta en todo un contexto general, y vamos a llegar a ese contexto general más adelante. Pero se da básicamente esta segunda vez porque tuvo que haber una primera vez donde Dios le habló al profeta, y claro, justamente estando en la misma cárcel, en la misma situación todavía, Dios le habló al profeta respecto de una situación que se venía para la ciudad de Jerusalén y para el reino del sur, que en este caso era Judá. En muchas veces y en muchas oportunidades hemos hablado acerca del cautiverio, del exilio del pueblo de Israel, y cómo Dios le habló de una o de otra manera al reino del norte y también al reino del sur. Y hemos visto cómo Dios ha obrado de distintas maneras para poder disciplinar a su pueblo, pero también hemos visto algunas enseñanzas que a través de ello también Dios nos ha dado para aprender y sacar lecciones de eso. Porque las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron, y nosotros debemos tomar lecciones de ello. Es así como en este contexto, en esta misma cárcel, Dios le habla al profeta respecto de un pariente de él que va a venir a ofrecerle una propiedad, un terreno al profeta, un terreno que por legítimo derecho le corresponde a Jeremías redimir, rescatar y principalmente comprarlo, porque si no lo va a comprar el otro primo, el que está interesado, pero se lo viene a ofrecer a Jeremías para que Jeremías pueda de esta manera tener ese derecho sobre ese terreno. ¿Por qué lo compra? ¿Por qué Dios le dice que compre ese terreno? Porque entendiendo el contexto del libro, Dios está advirtiendo de una y de otra manera de que el pueblo de Israel, en este caso la tribu de Judá y la ciudad de Jerusalén, van a caer en cautiverio y bajo la destrucción por mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia. El pueblo va a caer, el pueblo va a ser llevado cautivo, el pueblo va a estar en el exilio por 70 años, el pueblo va a estar fuera, va a ser disciplinado y corregido por Dios. Y aunque el pueblo recibe distintas advertencias de parte de Dios por medio del profeta y otros contemporáneos también de Jeremías, la verdad es que el pueblo literalmente no quiere obedecer a Dios. La verdad es que le importa muy poco la opinión de Dios respecto de la conducta de su propio pueblo. El mismo rey tampoco quiere obedecer a Dios. Es más, es el rey que tomó preso a Jeremías y lo puso en la cárcel. ¿Por qué? Porque cuando comenzó Dios a hablar al pueblo de Israel respecto de lo que iba a suceder con Nabucodonosor, que iba a venir y iba a sitiar la ciudad y lo iba a hallar cautivo, pero esto por mandato de Dios, por la mano de Dios, por la obra de Dios, para que este pueblo se volviera de su mal camino y se arrepintiera. La verdad es que el rey no le gustó mucho las palabras del profeta y lo metió en la cárcel. Cuando se oyó que Nabucodonosor venía, el rey pensó, por voz de los otros profetas también, que decían: no, si a nosotros no nos va a pasar nada, Dios nos va a ayudar, Dios nos va a rescatar. No, dijo Jeremías, de parte de Dios, van a irse todos en cautiverio, pero tienen una oportunidad, que si ustedes se rinden, ninguno va a sufrir pérdida, van a ir al cautiverio, van a ir exiliados, pero después van a retornar, ninguno va a perecer. Pero la soberbia del pueblo, la arrogancia del pueblo, la rebelión del pueblo hizo que Nabucodonosor llegara a Jerusalén, destruyera Jerusalén, destruyera el templo, destruyera la ciudad, destruyera los muros, sitiara la ciudad, llevara cautivos a la gran mayoría. La verdad es que eso fue la consumación de toda la desobediencia del reino del sur, principalmente de Judá y de Jerusalén. Cuando vino el primo de Jeremías a la cárcel, Jeremías entendió que realmente lo que estaba sucediendo era por una razón, que a pesar de que Dios iba a castigar a su pueblo, que a pesar de que Dios iba a llevar en cautiverio al pueblo de Israel por mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, el pueblo tenía la promesa de parte de Dios que el pueblo iba a volver, que el pueblo iba a retornar
Y una de las señales que Dios le dio al profeta para que comprendiera que su palabra tenía cumplimiento era a través de esta señal, de la compra de esta propiedad que Jeremías estaba haciendo de mano de su primo como parte fundamental para que el pueblo comprendiera y Jeremías también comprendiera que esto era una señal de parte de Dios, que el pueblo, a pesar de que se iba a ir en cautiverio por su desobediencia, el pueblo iba a retornar. Y curiosamente, cerca de 50 años después, a los 48, 49 años, siendo Ciro rey de Persia, el Espíritu del Señor despertó a Ciro y comenzó lo que conocemos nosotros, el primer retorno de los exiliados a Jerusalén. Y siendo Zorobabel heredero del trono, vino y reedificó la ciudad y reedificó el templo. Había muchas cosas que hacer todavía, pero de esta manera, cuando ellos volvieron, parte de los que retornaron vivieron en esa propiedad donde Jeremías la había comprado 50 años antes. Esto lo digo básicamente porque el pasaje nos está diciendo que hay un contexto en esta historia. Y la verdad es que a pesar de que el pueblo de Israel se fue cautivo, el pueblo regresó. Tal vez como parte de la historia, como parte de lo que sucedió resumidamente. Ahora bien, ¿por qué es importante esto? Y como dije, el tema del pasaje de Jeremías 33:3 es tan relevante. Porque tiene un contexto, tiene una historia detrás. Y la verdad es que aunque el pueblo fue llevado por su desobediencia y Dios les advirtió de una u otra manera, y Jeremías hizo todo esto que Dios le había dicho, que llegando el primo él comprara nomás por eso esa tierra, la comprara, hiciera la documentación necesaria para hacer aquello, y la verdad es que eso permitía que cuando retornara el pueblo desde el exilio, esto también fuera lugar de habitación para los que vinieran a reconstruir la ciudad, porque así sucedió. Lo curioso es que después que se hizo todo esto de hacer la documentación y el traspaso y la compra por medio de testigos, y se firmaron los documentos estando dentro de la cárcel, Jeremías le dice al Señor de esta manera en el capítulo 32: Oh Señor, versículo 25, oh Señor Jehová, y tú me has dicho, cómprate la heredad por dinero y pon testigo, aunque la ciudad sea entregada en manos de los caldeos. Jeremías le está haciéndole una pregunta. Después que hizo todo lo que sucedió, comprar, hacer el trámite, los papeleos, el pago del dinero, obedecer la palabra del Señor, recibir a su primo en la cárcel y comprar la propiedad, él le hace la pregunta: oh Señor Jehová, tú me has dicho, como queriendo decir, tú me dijiste, como que resaltó una cierta duda o pregunta de parte del profeta, a pesar de que Dios le había hablado. Él había hecho todo lo que Dios le había dicho. En esta parte del pasaje, Jeremías dice: oh Señor Jehová, tú me has dicho, cómprate la heredad por dinero y pon testigo, aunque la ciudad sea entregada en manos de los caldeos. Como queriendo decir: Señor, ¿por qué? ¿Y para qué? Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: he aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible o difícil para mí? ¿Habrá algo imposible o difícil para mí? Tal vez esta es una de las palabras también muy usadas por nosotros, entendiéndose básicamente de que para Dios no hay nada imposible. Pero es imposible de que, a pesar de que la ciudad sea entregada, a pesar de que la ciudad sea destruida, el templo sea destruido, los muros sean destruidos, el palacio sea destruido, los tesoros de la casa de Dios sean todos llevados a Babilonia, toda aquella gloria de la ciudad de Jerusalén, el templo de Salomón, todo sea destruido. ¿Será posible que a pesar de todo eso haya un retorno del pueblo para nuevamente volver a edificar la ciudad, habitar la ciudad, volver a adorar nuevamente a Dios, a pesar de toda la destrucción que conllevó
antes de ir al exilio, por una sola razón: la desobediencia y el pecado del pueblo de Israel. Pero a pesar de todo eso, el Señor le dice a Jeremías: para mí no hay nada imposible. O más bien le dice: ¿habrá algo imposible o difícil para mí? Dios dice: no hay nada imposible para mí, ni difícil. ¿Tú crees que esto es ridículo, que tal vez es absurdo, que tal vez es incomprensible, que es tan complejo, que es tan difícil, que con el tiempo se llega a dar? Básicamente Dios le está diciendo: aunque todas aquellas cosas negativas que tú puedas estar viendo ahora, de mi corrección, de la disciplina que yo estoy dándole a mi pueblo, a mis escogidos, no nos olvidemos de esto, Judá y la ciudad de Jerusalén eran la ciudad de Jerusalén escogida por Dios para que habite ahí su nombre en medio de ese templo. No olvidemos que Jerusalén, o el templo en sí que estaba en Jerusalén, fue reedificado, como dice la tradición, donde literalmente Abraham iba a sacrificar a su hijo en el monte delante de Dios, donde Dios le dijo a Abraham: no le hagas daño a ese niño. ¿Por qué? Porque Dios proveyó un cordero para el sacrificio. Ese lugar donde hizo Abraham el altar es literalmente también donde estaba el templo de Dios ahí en Jerusalén. Y a pesar de que estaba todo destruido y todo iba a quedar desolado, será imposible para Dios volver a traer a su pueblo, traer a sus hijos a los que Él esparció por su desobediencia. Dios les habló una y otra y otra y otra vez, pero ellos no quisieron. No quisieron. Y curiosamente, Sennacherib, siendo advertido una y otra vez de parte de Dios que los babilonios iban a venir, que Nabucodonosor iba a tomar la ciudad, y aunque este sitio alrededor de la ciudad demoró 2 años, durante esos 2 años también Jeremías no dejó de hablarle a Sennacherib: arrepiéntete, no te vayas en contra de Babilonia. Y aunque tú creas que Egipto te puede ayudar, porque hubo una oportunidad en que Egipto venía también hacia Jerusalén, los caldeos huyeron pensando que los egipcios iban a ayudar a Jerusalén, a Israel. No lo hizo. Sennacherib pensó que los egipcios los iban a ayudar. No dice la Escritura: no pongas tu confianza en caballos ni en Egipto. Sennacherib también pensaba eso. Más aún, Dios le escribe, le manda a Jeremías a escribir en un rollo las palabras de juicio que Dios iba a dar contra Jerusalén, contra Sennacherib. Jeremías escribe el rollo, lo llevan delante de la presencia del Señor. Estoy resumiendo un poco. ¿Y qué es lo que hace el rey al oír las advertencias que Dios hacía a través de este pergamino que Jeremías había mandado a escribir y presentarlo delante del rey? Lo que hace el rey es quemarlo, tomando de esta manera muy visible en poco las palabras del Señor. Le importó nada lo que Dios dijo, le importó menos que nada la advertencia de Dios acerca del juicio y del castigo, y murió. Murió por su soberbia, murió por su pecado, murió por su rebelión este rey. Curiosamente, a pesar de que todo el pueblo se fue en cautiverio, hay una de las cosas que a mí me llama la atención en este libro, y una cosa singular que sucede. Es que hay una familia de levitas que está ahí, que saben lo que va a suceder, que están expectantes, incluso se esconden después cuando Nabucodonosor invade la ciudad. Llega Jeremías a casa de esta familia, los recabitas, por mandato de Dios, y le dice Jeremías a los recabitas: beban vino. Él les pone unas copas, tazas con vino, y dicen: beban vino. No, dijeron ellos, porque nuestro padre Recab nos mandó que no bebiésemos vino. Ellos eran sacerdotes, ellos sirvían y ministraban en el templo, pero ellos tuvieron por suma importancia, por muy relevante el mandamiento de su padre Recab para no beber vino. ¿Para qué? Para que ellos pudieran estar siempre sirviendo al Señor, y era uno de los deberes de los sacerdotes no beber vino. Y Dios toma esta experiencia
que Dios había mandado a Jeremías a aprobar a los recabitas acerca de este asunto de beber vino, y Dios le dice al pueblo de Israel como última advertencia: ustedes no tomaron en cuenta mis palabras, pero estos recabitas tuvieron por importante no solo mi palabra, sino que el mandamiento de su padre, que les dijo que no bebieran vino. Por tanto, dice el Señor, de ellos no faltará ninguno que esté en mi presencia. Es más, lo que está sucediendo ahí es que Dios está poniendo por testigo la obediencia de los recabitas en contra de la desobediencia, o en frente de la desobediencia de todo el pueblo de Judá y de Israel, como un testigo de la desobediencia de ellos. Curiosamente, todas estas señales, todas estas advertencias no fueron suficientes para el pueblo, y vemos lo que sucedió. Ellos estuvieron exiliados 70 años. Después de los primeros 48, 49 años vino el primer retorno, y después se terminó con Nehemías el segundo retorno, cuando ellos terminaron de reconstruir los muros de la ciudad. Toda esta breve historia se resume en varios libros de la Escritura. Tendríamos que leer Esdras, Nehemías, Jeremías, Daniel, para ver el final, incluso con Daniel, cómo es que el pueblo termina de regresar a Jerusalén. Curiosamente, una de las cosas que me impacta bastante en este libro, que es la advertencia de las cuales Dios le hace continuamente al pueblo para que se arrepientan, el pueblo no las obedece. El pecado sin duda lleva cautivo al hombre, y Dios advierte de una o de otra manera. Dios advierte a través de los profetas. Dios advirtió al pueblo a través de su profeta Jeremías, y de otros profetas también, Oseas también. Dios les advirtió. El pueblo no escuchó. El pueblo llegó cautivo y estuvo 70 años bajo el dominio de los caldeos. Hay un salmo, el Salmo 137, que dice así: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas. A los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Verso 4: ¿cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, y mi lengua se pegue a mi paladar. Si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría, oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían: arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diere el pago, de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Curiosamente, este salmo está hablando de una remembranza, de un recuerdo, de algo que ellos vivían, pero que ya no lo estaban disfrutando. No disfrutaban de cantar al Señor, pero cuando el Señor les dijo: vuélvanse, ellos no. Ellos quemaban a sus hijos en los lugares altos, los ofrecían a Moloch, dice Dios. Tomaron en poco mi mandamiento, tomaron en poco mi nombre, mis fiestas, todo. Pero cuando estaban ahí en Babilonia, y los babilonios le decían: pero cántenos esas canciones que ustedes cantaban allá mientras estaban en Jerusalén, en Sión. Pero ellos decían: pero ¿cómo hemos de cantar nosotros cánticos a Jehová si estamos en tierra de extraños?
Allá se estaban acordando, pero allá no podían cantar de alegría, no podían cantar de gozo. Así es todo aquel que está en cautiverio por su pecado. Así es toda persona que está lejos de Dios, que no conoce a Dios, que por su pecado ha sido desechado de delante de la presencia del Señor por su desobediencia. Digámoslo de esta manera. El hombre cuyos caminos no son agradables delante de Dios, pueden suceder dos cosas. Dios lo corrige para que se vuelva, o lo amonesta para que se vuelva, pero si no se devuelve, Dios lo corrige a través de la disciplina y le permite y lo lleva al desierto, como dice el libro de Oseas, para ahí hablar a su corazón. O por otro lado, Dios lo deja en sus pensamientos y dice la Escritura que Dios les envió un espíritu engañador a fin de que críen la mentira y no se convierta. Como una persona que si está lejos de Dios va a cantar a Dios, va a alabar a Dios. Aquel hombre que sabe que ha cometido un pecado, que ha cometido un error, podrá andar con su corazón alegre, con su cara llena de risa, disfrutando de la comunión con sus amigos, con sus hermanos, con la iglesia. No puede. Es más, muchos pueden decirlo muy claramente, que cuando una persona se reconoce que ha pecado, que ha fallado al Señor, literalmente se esconde de la gente, se esconde de su familia, de sus hermanos. Eso es triste. Pero como Dios prometió que el pueblo iba a volver y dio una señal, esa señal fue la propiedad que compró Jeremías. Dios da una señal de que el hombre que está cautivo por sus pecados, por su pecaminosidad, por sus rebeliones, también puede volver a la comunión con Dios, puede venir a Dios. Y la señal que Dios nos da aquí es el sacrificio de su Hijo, una señal visible. Si la señal visible que Dios le dio a Jeremías fue comprar esa propiedad, esa heredad, para que cuando volvieran los que estaban en el exilio y retornaran, tuvieran un lugar donde habitar y volver a reconstruir la ciudad y volver a reconstruir el templo y la comunión con Dios, un lugar donde vivir, Dios da a nosotros, los que estábamos lejos. Él nos llama por su palabra y nos da la promesa y la señal de esa promesa que tiene un cumplimiento, el sacrificio de su Hijo. Esa es la obra que Dios ha evidenciado para todos nosotros. Si se volviere usted de sus malos caminos y oraren y se arrepintieren de todo su corazón, la Biblia dice, Dios dice, yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Jeremías obedeció al Señor. Y Jeremías 33:3 lo que está diciendo, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Lo que Dios estaba diciéndole al profeta a través de estas palabras que ahora estampadas en el libro, es que un día, así como Zorobabel trajo de vuelta a los exiliados de retorno a Jerusalén, así también un día se iba a levantar uno, iba a aparecer uno de la casa de David que los traería de vuelta, Jesús. Esta palabra está refiriéndose a Cristo. Las cosas ocultas que tú no conoces, que cómo Dios la va a hacer, porque no hay nada imposible para Dios. Es Jesús, aquel que apareció siglos después, para evidenciarse como el Mesías, así como lo evidenció Zorobabel para su pueblo, para su tiempo, también para nosotros lo hizo a través de nuestro Señor Jesucristo. Esas cosas grandes y ocultas que tú no conoces, que no conocía Israel en ese entonces, para nosotros son visibles, porque la señal es esa, Cristo. Esa es la señal visible. Y esas aquellas cosas ocultas que no conocemos, era la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y eso fue lo que Él hizo por usted y por mí. Porque si estábamos lejos, hoy somos hechos cercanos por el sacrificio de su Hijo. Como dije,
el tiempo podría haber sido muy corto aquí. Pero lo cierto es que los cautivos volverán. Los que se fueron por la desobediencia y por sus rebeliones, hay una promesa. Pueden volver, pero van a volver de una sola manera. El que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza misericordia. Principalmente por esto, porque si el Hijo del Hombre los libertare, serán verdaderamente libres. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu palabra y por este tiempo, Señor. Gracias te doy por tu palabra. Gracias te doy, Señor, por todo lo que tú has puesto en mi corazón, Señor. Y aunque el tiempo, Señor, ha sido tal vez un enemigo, Señor, creo en la obra de tu Espíritu Santo, Señor, que habla, Señor, a la vida de aquellos, Señor, que van a estar, Señor, a través no solamente de este video disponible posteriormente, sino también a través de tu palabra, Señor, cuando abran la Biblia, Señor, y se encuentren con estas riquezas, Señor, donde tú nos hablas a tiempo y fuera de tiempo. Ciertamente estos profetas en la antigüedad administraron cosas que, Señor, no eran para ellos, sino para el futuro, como lo dice el apóstol, Señor. Para nosotros, los que hoy tenemos, Señor, delante de nosotros, Señor, las cosas más visibles, más palpables, Señor. Tenemos las señales, Señor, para nosotros, evidentes. Gracias por el sacrificio de tu Hijo. Gracias porque tú nos hiciste retornar de la esclavitud del pecado a la libertad de los hijos de Dios. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amigos y hermanos, si el Señor lo permite, nos volveremos a encontrar la próxima semana en una nueva edición de su programa Más que un Carpintero. Hasta entonces, que el Señor les bendiga. Amén. En Radiovisión hemos presentado el programa Más que un Carpintero. Nos reencontramos el próximo viernes en una nueva edición de Más que un Carpintero. Buenas noches. Pues Él me curará. Ay, cómo me duele estar despierto y no poder cantar. Cómo expresarte sin palabras que me muero